Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. Bienvenidos a nuestro Barlovento. Aquí estamos tomándonos alguna cosita y en esta ocasión, habida cuenta de la pauta de temas que tenemos, que van a ser 3 y que yo me voy a portar muy, como se dice en buen chileno, ya que esto se ve en cualquier parte del mundo y en cualquier parte hay un chileno o una chilena, bien chicoteador, para que le saquemos el jugo al programa. Pero tenemos que agregar que si hay algo para picar, para acompañar el traguito, la cervecita, el cafecito, lo que estemos tomando en el Barlovento, definitivamente tiene que ser con merquén, porque está picante, está fuerte la pauta. Y es interesante en ese sentido, hay que decirlo. Saludamos por supuesto a Fernando Astudillo, a Augusto Arteche, a Mauricio Velázquez, y les saludamos a todos ustedes y todas ustedes que nos empiezan a seguir poco a poco en este programa que se va mostrando, ¿no? Que es el Barlovento, que está en una fanpage de Facebook, está en chileciudadanos.cl, digo, y también en un canal de YouTube, para que ustedes sepan. O sea, no tienen cómo perderse la posibilidad de seguirnos. Bueno, el primer tema que queremos tratar hoy día con nuestros contertulios, ni siquiera diré invitados, contertulios en torno a la mesa del bar, es una cosa que es preocupante, creo yo, ¿eh? Mientras la Convención Constituyente ha instalado el tema de la paridad de género y otros más, pero me quiero quedar en este, pareciera ser que la clase política, la élite política propiamente tal, como que no va más lento, ¿eh? Yo no sé, o sea, la expresión está en el hecho de que hay 6 precandidatos, todos hombres, obviamente. Pero no es solo eso, sino que la pregunta que yo me hago es si ha cambiado verdaderamente la lógica de los partidos tradicionales versus, por decirlo así, la lógica de la Convención Constituyente, que es representante del pueblo, de la ciudadanía, de nosotros la gente. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto, es sincero, lo poco de avance que ha habido en cuanto a la instalación del género femenino, el liderazgo femenino, en este país llamado Chile? Lanzada la carta a la mesa y cada uno verá quién la toma primero. Sí, yo podría decir que así como la vez anterior hablábamos de los simbolismos, digamos, yo creo que un símbolo de que efectivamente no ha cambiado es lo que tú planteas, ¿cierto? Hoy día tenemos de precandidatos 6 hombres, 4 en un lado, 2 en el otro. Pero eso es claro, eso es símbolo de que las cosas aún no han cambiado. La clase política sigue de alguna manera en sus mismos paradigmas, dándose vuelta, no entendiendo un poco los cambios que se avecinan, que tú bien lo decías, tiene que ver más allá del hecho de género, hombre-mujer, tiene que ver con varias cosas que la misma convención, cuando lo conversábamos, se reflejaba en el símbolo, la presidenta, el pueblo originario, la paridad de hombres-mujeres, la representación de sectores normalmente marginados, ¿cierto?, de la sociedad. Y eso en la política, en la lógica de los partidos políticos, no se ve reflejado, y eso yo creo que tiene que ver con el poder. O sea, cuesta dejarlo. Una cosa que parece que genera mucha adherencia y cuesta muchísimo dejarlo, tiene que ver, a mi juicio, con el poder, ¿ya? Y eso no tiene que ver que si el poder lo desarrolla físicamente una mujer o un hombre.
eso incluso mucho más transversal. Ahí pueden que en un momento determinado todo el poder lo tengan todos los puestos, por así decirlo, y el poder incluso lo tengan mujeres, pero las cosas sigan funcionando igual. ¿Te fijas? Tiene que ver con un cambio más de mentalidad, tiene que ver con un cambio de cómo se ven las cosas, tiene que ver con el cambio de la necesidad de transparencia, de la necesidad de convocar, la necesidad de que todos participemos, de que no es un grupito el que decide y el resto obedece. Yo creo que todo eso está inserto en el cambio en la lógica del poder, más horizontal, menos vertical. Y eso hoy día, si uno quisiera resumir, en los partidos políticos, yo creo que aún no está presente. Otro contortulo que, como decimos en Chile, ¿qué dijo el otro? Vamos, Fernando. Mira, piensa Fernando, en realidad reflexiona. es un tema que yo creo que aquí hay un tema de principios por una parte, y por otra parte hay un tema de lo que es la política real hoy día. Yo creo que por los principios que han estado en juego, hoy día se ha puesto la centralidad respecto de el reconocimiento de la mujer como un ser humano completo e integral, que por lo tanto puede asumir todos los roles dentro de la sociedad. Y ese reconocimiento que me parece que es cada día más fuerte en la comunidad, no ha tenido un correlato exacto ni en nuestra legislación ni tampoco en nuestras organizaciones políticas. Hay cosas que son bastante básicas, por ejemplo, que a igual trabajo, igual paga, es algo bastante sencillo de resolver. Es decir, no es que hay que hacer una gran complejidad económica para que frente a características de trabajos iguales, la paga sea igual independiente de que se trate de un hombre o de una mujer. Sin embargo, algo que resulta relativamente sencillo desde mi punto de vista, porque tampoco es que vaya a tener un impacto económico que va a destruir la economía y las arcas fiscales, ¿no? Cuestiones de ese tipo no han sido posibles de implementarse, y hoy día todavía sabemos que hay mujeres que hacen el mismo trabajo que un hombre y que ganan un 20 o un 30% menos. Entonces a mí me parece de que hay una cuestión en el ámbito del quehacer político que todavía no está resuelto. Me pregunto si la paridad es en sí misma la solución, porque en realidad, como Augusto lo planteaba, aquí se trata de ciertas cosmovisiones. Uno pudiera decir Margaret Thatcher, por ejemplo, Angela Merkel, son mujeres, digamos, pero ¿han provocado alguna transformación efectiva en términos de lo que es el quehacer político? ¿O han mantenido un mismo ritmo de acuerdo a cómo se sostiene el poder, a las lógicas de poder? ¿Cuál ha sido el aporte de la mujer en esas mujeres de gran reconocimiento internacional? Uno empieza a pensarlo y re poco, digamos. No, habría sido muy distinto una Inglaterra sin Margaret Thatcher con un hombre Thatcher. Me da la impresión de que no. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar el que el tema pasa más, es mucho más que el género. Es justamente cómo uno es capaz de integrar no solo el género de la mujer, sino que también un estilo, una forma, una manera de entender el mundo que expresa la mujer, y que es necesario que tenga una expresión en la vida social, política, económica de nuestro país y de la humanidad en general. Oye, por ahí me quedo para dejar que Mauricio... Perfecto. Y a propósito de eso, yo quiero enganchar con lo siguiente, porque hay que decir, nosotros somos seres humanos, todos los aquí presentes, obvio, por si no se nota. De verdad, no somos bots. Por lo tanto, hay que aprovechar de saludar al nuevo abuelo, que justamente recibió a una nieta hace pocas horas respecto del momento en que estamos grabando el capítulo de Barlovento número 3. Y a propósito de eso, creo que es el momento perfecto para que Mauricio nos hable desde la experiencia de las mujeres de su vida, por decirlo así, él lo podrá traducir como le parezca, cómo entra en este tema, cómo lo enfoca. Sí, bueno,
estoy un día súper especial, 13 de julio, un día especial. Sí, efectivamente he sido abuelo, mi hija mayor tuvo su primer bebé y está todo bien. Así que feliz por eso. Mira, yo voy a ser irruptivo para ciertas cosas, digamos, y espero ser comprendido y apoyado por todos, digamos. Así que sería súper bueno. Yo siempre he considerado que las mujeres son superiores a los hombres. Eso es una visión que yo tengo desde siempre, digamos. O sea, tengo una admiración y tengo una clara convicción de que la mujer es superior al hombre en muchos aspectos, ¿ya? Y yo creo que el tema del feminismo y todo el tema que se ha dado durante este último tiempo en todo el mundo, creo que tiene que ver por un tema de autoestima. Yo creo que las mujeres se han autoexiliado de las responsabilidades, se han autoexiliado de las funciones, se han autoexiliado de querer hacer más cosas. No se creen el cuento. Y cuando se lo creen, se empoderan y lo hacen bien. La verdad que yo trabajé durante 35 años y yo tuve, no sé si la mala suerte o la suerte, yo nunca vi una discriminación y una diferencia de sueldo en las funciones que las mujeres ocupábamos. Tuve jefaturas y siempre se le pagó el mismo sueldo a un hombre y a una mujer. Siempre. O sea, estas diferencias de sueldo que se mencionan, yo no sé en qué parte ocurren. ¿Ya? Yo no sé si los rostros de la televisión a una mujer le pagan menos que un rostro de un hombre. Yo no sé si una doctora de un servicio de urgencia le pagan menos que a un doctor del servicio de urgencia. En la empresa privada yo no sé si eso se materializa y se da de esa forma. Que el argumento diga, sabes que yo te voy a pagar menos por el solo hecho de ser mujer. Ahora, que puede que se disfrace, es que sabes que yo tengo un hombre acá que le pagamos tanto, es que el hombre tiene 20 años de experiencia y tú tienes 10. Bueno, pero que coincide que es mujer o que coincide con el tiempo de experiencia que tiene. Yo no sé si en este país realmente, yo no lo he vivido directamente, cuando a mí me tocó ser jefatura, ni tener jefa, ni tener para abajo, ni saber de que se pagaban sueldos distintos. Para mí siempre ha sido una sorpresa este comentario. Y de acuerdo a eso, entonces, yo creo que fundamentalmente el tema de que la mujer, cuando se cree el cuento, lo logra, lo hace y lo hace bien. De hecho, la elección de la convención constituyente se ajustó para los hombres y quedó una mujer, entiendo, no sé si una o mujer fuera, teniendo más votos que un hombre. Y por un tema del tema de la paridad, ¿no es cierto?, hubo que dejar a esta mujer fuera. ¿Ya? O sea, porque hubo muchas mujeres candidatos, la gente no se complicó, o sea, los 8 millones de personas que fueron, o casi 8 millones de personas que fueron a votar, vieron en las mujeres, sí, me parece, creo que una persona que lo va a hacer bien, y votó. ¿Ya? Yo creo que Chile ha cambiado, sí, efectivamente se han ido dando otras situaciones donde la mujer es mucho más protagonista. Pero yo creo que hay un tema mucho ahí de creerse más el cuento de las mujeres y querer participar. Yo participo en en 3 comisiones distintas. Y en las 3 comisiones distintas donde participo no hay ninguna mujer. Y no porque no queramos. O sea, y ojo, y no porque no queramos que haya mujeres, sino que las mujeres no llegan. No les interesa, no les gusta, no quieren. ¿Ya? Entonces, y en Chile hay más mujeres que hombres. Desde el punto de vista, digamos, de la conformación demográfica de nuestro país, hay el 51% creo que son mujeres y el 49% son hombres. De ahí no sé cómo se descompone el tema de las edades, ¿ya? Pero yo creo que se ha ido equiparando de manera tranquila, sola, automática, y la verdad que hoy día no veo una mayor complicación, salvo el empezar a querer tener una lucha por el feminismo más o menos potente, fuerte, pesada, y que en definitiva el feminismo empiece como, no, allá esos son los hombres, nosotros somos las mujeres, y no somos parte de lo mismo, sino que somos disputamos
y pasamos a ser un tanto enemigos a veces, ¿ya? Eso puede que un poco se podría empezar a materializar, cosa que a mí no me gusta, porque todo lo que tenga que ver con violencia, con odiosidades, con discriminaciones, no me parecen de ninguna parte, digamos. Eso. Oye, bueno, Eso. yo quisiera agregar de mi experiencia, y esto es un dato de la causa nomás. A lo mejor a muchos les ha pasado, a otros no, a los hombres que estén viendo el programa, las mujeres en el otro, no diré sector, pero en el otro género. Yo he tenido hartas jefas en mi vida, en el ámbito radial, en el ámbito académico, etcétera. Y la verdad son buenas jefas. O mejor aún, buenos jefes. Lo digo con intención. Ejercen bien el rol de jefe, a eso me refiero, ¿ya? No es un tema de uso del lenguaje, ¿ya? Eso como un dato de la causa, nada más. Pero hoy a propósito de lo que decía Fernando, y eso me hace ir a otro subpunto, ¿eh? Me voy a saltar un subpunto, a lo mejor volvemos a ese subpunto, no tenemos por qué ser tan cuadrados, digamos, para ir llevando la pauta. Pero me pregunto yo, a propósito de lo que decía el mismo Fernando en relación con países de Europa, cuando Michelle Bachelet fue presidente, yo digo presidente porque no voy a dar clases de castellano, pero yo sé que así es, ¿ya? Sufijo ente, ¿ya? La presidente Bachelet en ninguno de los dos periodos parece haber influido respecto de un eventual proceso hacia lo que planteábamos al comienzo, que el mismo Fernando lo mencionó y de alguna manera todos lo hemos rondado. Este proceso eventual, y muy interesante sería por lo demás, donde la mujer se estaría empoderando en nuestra sociedad, pero en este caso en el ámbito político, porque en otros ámbitos puede que se esté empoderando más en este momento, pero no necesariamente en el ámbito político partidista, de los partidos tradicionales, del pensamiento de la élite política tradicional, en el mundo occidental entero al menos. No sé si en el oriental, no sé mucho de eso. Pero, ¿qué opinión les merece el proceso o los procesos, bueno, las administraciones? Pongámoslo como un solo proceso, ¿ya? Para contar las dos administraciones. De la Bachelet, lo voy a decir así. ¿Les parece que generó algo en ese sentido que estamos pretendiendo encontrar en esta parte de la conversa? Yo creo que Dale gusto. no sé, bueno, primero discrepo de Mauricio que las mujeres sean superiores a los hombres y viceversa. Creo que somos personas y no tiene que ver el género, somos iguales y ahí están todas las capacidades individuales de cada cual, digamos. Yo no creo que uno sea mejor que el otro, ¿ya? Y yo pienso que, y también discrepo de Mauricio en términos de que las mujeres no han logrado, digamos, o a lo largo de la historia no han tenido puesto por una autoimposición, no, yo creo que fueron, dicho brutalmente, fueron sometidas, digamos, ¿ya? Y eso está cambiando y está cambiando a una velocidad muy grande y bienvenido sea, digamos, ¿ya? Y ahora con respecto al tema de Bachelet, yo creo que Bachelet sí fue un símbolo, nuevamente, un símbolo importante, un paso relevante a nivel país, ¿ya? Sí, la primera mujer presidenta de la República, ¿ya? Yo conozco gente que en su oportunidad me decía, y gente con educación y todo, yo no voy a votar por Bachelet porque es mujer, ¿ya? Bueno, por suerte no fueron la mayoría, ganó y ella ganó bien, ¿no es cierto?, el puesto y lo ejerció, bueno, dentro de sus capacidades, ¿ya? Pero yo creo que es un símbolo, es un paso, pero si vamos a lo esencial, a lo que significa tener una sociedad de iguales, no hombres, mujeres, no sé, ¿no es cierto? No pueblo originario, no pueblo originario, no estas dicotomías donde tú eres mejor o peor porque si tienes el apellido A o tienes el apellido B, no son de iguales, ¿no es cierto? Donde todos somos ciudadanos. Yo creo que no creo que Bachelet haya sido la que haya logrado un cambio significativo en eso, reconociendo que efectivamente el haber sido presidenta, el haber logrado la magistratura primera del país 2 veces, sí ha sido un símbolo relevante y un aporte, no por eso no es un aporte, pero nos falta camino por recorrer. Y la prueba está en lo que estamos conversando inicialmente. Aún las lógicas políticas más obedecen, independientemente de que sean hombres o mujeres, porque hay mujeres políticas que existen, y ahí estoy de acuerdo con Fernando, incluso aquí en Chile hay mujeres políticas que ejercen, que yo no veo la diferencia en que sea mujer o sea hombre, ¿no es cierto? No voy a dar nombre, todos conocemos, digamos, los personajes que hay en este país, ¿no es cierto? Entonces yo creo que nos falta, pero es parte del proceso,
parte de las nuevas generaciones vienen con lógicas distintas. No nos olvidemos que hoy día tenemos paridad de mujeres en la convención porque fue obligado. ¿Te fijas? Más allá que después el resultado dio que lo que decía Mauricio, que hubo una o dos mujeres que quedaron afuera y al final la paridad se dio al revés, pero fue un acto obligado. Y está bien como etapas de ir cambiando el tema. Yo espero que no se llegue a eso y que el día de mañana dé lo mismo y sea solamente la persona y en función de la persona se vote, más allá de sus condiciones particulares. Fernando, dame después todo el rato tú. Después todo el rato tú estás ahí muteado, Fernando. Mira, yo creo que Bachelet fue un símbolo súper importante porque, voy a insistir en mi teoría, yo creo que de alguna manera le dijo a muchas mujeres que sí se podía, que sí se puede, que ella pudo, ¿ya? Y de hecho en este proceso hay dos mujeres importantes que están en el tema de las candidaturas presidenciales, la Paula Narváez y la Yasne Proboste, que están ahí, no sé si están en la banca, están en el camarín, van en el auto recién al estadio, no sé cuál es la... Están en el gallito. Ahí están, digamos, ¿qué pasa con ellas, digamos? Las dos, no es el discípula de Bachelet, digamos, pero una potenciada por Bachelet, y están vigentes, digamos. O sea, Bachelet dijo, sí, podemos, pero yo no creo que es un tema permisivo de la sociedad. Ahora, si empezamos a buscar en la historia como para atrás, claro, o sea, las mujeres tienen voto desde 1940, y Fernando me puede ayudar después en eso, 1940 y tanto, creo que recién hoy día las mujeres dicen que pueden votar en Chile, digamos. Indudablemente que había una sociedad machista, patriarcal, sí, está claro. Pero estamos hablando de hace 60, 80 años atrás, y las dinámicas de alguna manera van cambiando. Y hoy día creo que eso ha cambiado, y yo creo que las mujeres tienen muchas capacidades, muchas potencialidades. Sigo pensando que son superiores a los hombres por distintos motivos, no solamente en el tema político, digamos, sino que en muchos otros aspectos. O sea, más que nada, o a lo mejor yo no soy un buen hombre, porque la verdad que yo no podría hacer todo lo que las mujeres hacen, digamos, como de todo, digamos, ¿me entendís? Como de todo, ¿ya? Pero eso también es cultural, Mauricio, también tiene que ver con la formación que te dieron. Si tu no, mamá puede te ser. hacía la cama, tu mamá te daba la ropa, tu mamá te hacía todo. Sí. Obviamente que no generaste habilidad en eso y ahora estás convencido que no eres capaz de hacerlo. Pero en realidad lo podías hacer, siempre lo pudiste hacer. No, si yo puedo hacer la cama, el problema es que me da flojera hacerla, no la hago, pero no me siento capaz de hacer la cama, de cocinar, y lo siento, que no lo haga porque me da flojera, estoy de acuerdo. Pero hay otras cosas en la vida, sí, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de otros aspectos, digamos, de las mujeres de la vida, digamos, que para mí causan admiración, ¿ya? Que son muchos, digamos, pero vamos a entrar en onda filosófica, que nos vamos a escapar un poco del tema. Y uno, Mauricio. Ser mamá, parir, amamantar. No, bueno, pero ante esa biología que se nos dio, que nos dio el creador, yo creo que de alguna manera se da esa posibilidad, digamos. Ahí tiene uno esa capacidad de ir al trabajo y de volver y ver la tarea de los niños, de hacer esto, de hacer acá, de inmiscuirse en cuerpo y alma y de sentir ese cobijo hacia sus hijos, porque el papá, claro, tú lo dices tradicionalmente por un tema de cultura, pero lo otro es como algo aprendido, lo otro es parte de la naturaleza, que se da incluso hasta en los animales. O sea, tú de repente veías aquellos animales, ese animal que es mamá y protege a sus cachorros. O sea, y el león no es un tema de que sea machista y se va. O sea, no hizo esa asociación de decir, sí, el patriarcado, los leones, nosotros somos... No, en la naturaleza del animal se da. Y en la naturaleza de los animales se da, ¿no es cierto?, que la hembra, de alguna manera, hace funciones que tú lo miráis en el National Geographic o en el Discovery, que hay así como pasmado, porque el león tiene el coito y se vira, y es la mamá la que queda con sus hijos y sufre y se la juega y busca el alimento. O sea, está en la naturaleza esa parte.
Y eso de alguna manera yo creo que se traslada, no sé cómo, biológicamente, psicológicamente, psiquiátricamente, hacia la mujer. Pero nos estamos alejando un poco del tema, digamos, porque puede que yo tenga una apreciación equivocada. A mí me parece que... Antes de darle espacio a Fernando y apoyando a Augusto, yo voy a recomendar, creo que incluso hay una película que se llama así. La frase de 6 palabras viene o la oración de 6 palabras viene de otro lado, tengo entendido, creo que del teatro, de la literatura. La mano que mece la cuna. Y eso da para otro programa y otra sección y otro punto de vista de este tema, porque la mano que mece la cuna alude a quien administra originariamente en la historia de la humanidad el machismo. Pero bueno, lo importante es que está cambiando. Eso es lo bueno, está cambiando. Y además está cambiando la mentalidad de los hombres, incluso de nosotros que ya pintamos canas hace rato, pero sobre todo a nuestros hijos, eso está clarísimo. Nuestros varones, a eso me refiero. Está cambiando la mentalidad. Pero Fernando, por favor, dele. Mira, para mí lo central está en otra cosa. La pregunta que yo me formulo es si efectivamente existe una cosmovisión femenina. Es decir, existe una manera de construir el mundo que no es masculino. Y eso a mí me parece que es el mayor aporte que puede hacer la mujer. Mi convicción es que sí existe. Que sí existe una sensibilidad, que sí existe una mirada, que sí existe una inteligencia emocional que es distinta a la del hombre y que por lo tanto construye y mira el mundo de una manera distinta. Entonces, para mí ahí está el desafío, digamos, y ahí está en definitiva la pelea, porque yo en esa lucha me inscribo, ¿ya? Sin embargo, no me inscribo en aquella lucha que intenta, hoy día tenemos una sociedad patriarcal, mañana tengamos una sociedad matriarcal. Es decir, a mí no me gustan estos cambios de bandera, que en definitiva lo único que cambian son los colores, pero que no cambian nada más. Que se sostienen los mismos sistemas de dominación, ahora con otro nombre, probablemente con otra forma, pero sistemas de dominación al fin. Lo que a mí me trae del feminismo tiene que ver con la posibilidad de pensar y construir el mundo de una manera diversa. Y de esa manera diversa que nace de la mente, del corazón y de la experiencia de la mujer. Yo creo que ahí está el desafío, porque en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Si uno mira, por ejemplo, la política, parece que todo el mundo se olvidó de Jimena Rincón. Jimena Rincón fue a una primaria dentro de su partido, ganó la primaria dentro de su partido, el partido la instituyó como su candidata presidencial y después la abandonó. Es decir, la dejó absolutamente a la deriva. ¿Por qué? Porque la conveniencia política implicaba ahora no pensar en Jimena Rincón, sino que pensar en la presidenta del Senado. Oye, pero cortito, y además es simbólico que además la presidenta que echó a esa mujer era la señora Frey. O sea, además era una mujer. La señora Frey. La señora Frey asumió ante la renuncia de Fuad Chaín. Entonces no fue ella, sino que asumió Carmen Frey. Pero el punto es el siguiente. El punto es, por ejemplo, en esa lógica de mujeres, se parece harto a la lógica de los hombres, digamos. Entonces, justamente, ¿de qué se trata? De que la mujer pueda establecer una lógica nueva, un nuevo compromiso, una nueva ética. Y en eso yo me suscribo. Ahora, no quiero decir que yo tengo la convicción más profunda que todos los hombres y mujeres tenemos la misma dignidad, tenemos los mismos derechos y somos por tanto iguales. Y claro, hay ámbitos donde probablemente la mujer pueda ser mejor que el hombre en alguna disciplina, en alguna ciencia, en algún deporte, por características particulares, pero eso no hace que la mujer sea necesariamente mejor que el hombre y menos que el hombre sea mejor que la mujer, digamos, porque el hombre ha demostrado mucha pobreza y la sociedad que tenemos hoy día es una sociedad construida por hombres. Y naturalmente que esta sociedad construida por hombres deja muchísimo que desear. Oye, bueno,
Muchachos, hora de dar vuelta a la primera página, porque ya les conté que íbamos a tener 3 temas, sin hora de incidentes, a eso me refiero, ¿ah? Porque los 3 temas están pero potentes. ¿Qué les parece si vamos a una pausa? Y después de la pausa, sencillamente pasamos a la siguiente página, que es internacional, les aviso, ¿eh? Y que se pueden imaginar los que están viendo el programa o escuchándolo, o la tocosa, o lo que ustedes quieran, de qué tema se trata, porque es un temazo que está en la coyuntura. Como diría Leonel Sánchez, que es un invento mío, y es para relajar la conversa, ¿qué le vamos a hacerle? Hay que tocar el tema, evidentemente, obvio que sí. Ya, vamos a la pausa, volvemos luego. Barlovento, lo que el viento no se llevó. Una conversación de amigos en un bar de Chile. Helmut Loss y sus amigos Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Ya estamos de vuelta aquí en el Barlovento, conversando de lo que el viento no se llevó. Era un bar de Valparaíso o de algún puerto del mundo, si lo quieren así. A lo mejor alguien nos está viendo en un puerto, qué sé yo, de algún país nórdico, donde hay tanto chileno, tanta colonia chilena, qué sé yo, y asociará ese puerto con el de Valparaíso porque es de Valparaíso originariamente, y así sigan. Se van generando todas estas concomitancias, y concatenándose casi poéticamente todas estas cosas. Pero nosotros somos menos poéticos, más pragmáticos tal vez, y por último más filosóficos, pero no alcanzamos a ser poéticos. Y no importa, aunque a lo mejor algún día podemos hablar de poesía también. Y a propósito del tema que estábamos tratando recién, y solo como una alusión brevísima, Gabriela Mistral, ¿cuánto se la ninguneó? ¿Cuánto se la despreció? Se le dio el premio nacional nomás aquí, pero después del premio más grande, el Nobel, como se dice en sueco, Nobel. Y bueno, demostró después ser una gran intelectual, mucho más allá de los piececitos de niño, por favor. Ojo, por si alguien está escuchando y viendo, guarde el dato. Nosotros queremos compartir con ustedes nuestras improntas, conocimientos, experiencias. A mí se me enseñó, por parte de un amigo, que conoce muy bien la historia de Gabriela Mistral, que ella fue una tremenda intelectual. Eso me hizo ir a leer los ensayos, por ejemplo, de ella. Y por algo la llevaron para que reformara todo el tema educativo en México, pero aquí la despreciaron y demostró tener una tremenda capacidad para eso en México, en Finlandia, pero no en Chile. Cosas del pago de Chile. Pero bueno, pasemos al tema internacional. Es un tema en el que no podemos desaprovechar, por ejemplo, a Fernando, que es abogado de derechos humanos. Y lo digo porque es un tema en el cual estarían, y voy a hablar en condicional, estarían implicados eventualmente, según algunos, los derechos humanos por un lado y en un sentido, y según los otros en otro lado, en otro sentido y en otro lado. El tema de Cuba, lo que está pasando, lo que estaría pasando en Cuba. Porque, por ejemplo, una de las cosas ¿por qué uso estaría? Porque no sabemos lo suficiente, habida cuenta de que habría algún tipo de control, administración, qué sé yo, mute, como diríamos en radiofonía, le pusieron mute, o sea, sordina, al internet y lo que... Sabemos poco, ese es el punto más importante. Pero también sabemos cosas que son históricas. Si hablamos de lo que está pasando o estaría pasando en Cuba, ¿cierto? Uno se pregunta en definitiva qué y por qué está pasando lo que está sucediendo en estos momentos o estaría sucediendo en Cuba. Así de abierta la pregunta con tertulios. El que quiera agarrar la pelota de tenis, de fútbol, de rugby, de béisbol podría ser, porque en Cuba se juega muy buen béisbol, ¿eh? Por ejemplo. Ustedes verán. Oye, parto por Cuba. A mí me da pena, tristeza, me complica lo que pasa en Cuba porque creo que es un pueblo bien como... No sé, no he ido nunca a Cuba, no conozco Cuba, es lo que he leído, lo que he visto, pero se ve un pueblo alegre, sonriente, simple, son como sencillos, son como dicen por ahí los cabros ahora, como buena tela, digamos, un cubano como buena tela. Y durante mucho tiempo, y nos vamos ya un poco para la historia, Cuba fue como
como el camping de los gringos, digamos, como el lugar para ir a pasarlo bien, ¿no es cierto? Hasta que por ahí por el año 58, 57 aparece este señor Fidel Castro, y que dice que basta con eso, nosotros no somos el jardín trasero de los americanos, ya no queremos más, y crea la revolución y echa a los gringos y parte él, y se queda durante 60 años, ¿ya? Cosa que no me parece, pero bueno, eran los cubanos y así lo aceptaron, ¿no? O sea, ellos querían estar 60 años porque creían que esa era la forma de vivir lo más adecuado, lo más decente, ¿no es cierto?, que el pueblo necesitaba, e hizo esta consolidación del modelo comunista, ¿no es cierto?, y le fue bien, digamos. El año 62, entiendo que por ahí, 61, 62, pasa este tema de la Guerra Fría y aparecen los misiles rusos, ¿no es cierto?, apuntando hacia Estados Unidos, y aparece Kennedy ahí, le da un ultimátum y crea todo un problema, los misiles rusos se van, y ahí viene y nace el bloqueo americano que ya está, ¿no es cierto?, en Cuba desde el año 62, ya por una orden, un decreto, no conozco el término legal, ¿no es cierto?, se hace un bloqueo, digamos, a Cuba por este asunto, que se mantiene hasta la actualidad, a pesar de que la ONU prácticamente, por la totalidad de sus integrantes, ha dicho no al embargo. Pero como la ONU, que tampoco conozco su forma, ¿ya?, tiene 5 integrantes que son permanentes, uno de ellos es Estados Unidos. A Estados Unidos le da lo mismo lo que digan los otros 100% de los países. Sí, ustedes quieren que yo les haga el embargo de Cuba, pero yo no quiero, así que no se lo retiro. Obama trató de hacer algo, ¿no es cierto?, algo le funcionó, pero no funcionó mucho. Yo hoy día en Cuba echo de menos a los rusos. No sé para dónde se fueron los rusos que dejaron votados a sus cubanos. No están. Y de verdad que hoy día Rusia está pasando, Cuba, detenido, está pasando difíciles momentos, complicados momentos, que puede ser usado políticamente desde el punto de vista, desde la más izquierda a la más derecha, ¿no es cierto?, que Estados Unidos parece, ve, este es el modelo que ustedes querían, sufran, y yo de alguna manera aleono este movimiento, ¿no es cierto?, y de alguna manera los del otro lado dirán, bueno, este es el embargo y esta es la miseria en que nos tienen las otras personas, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Creo que a Cuba le haría súper bien lo mismo que pasa en Venezuela, de que la izquierda se pusiera democrática y dijera lo que quiere el pueblo para ellos, y no que las autoridades cubanas dijeran esto es lo que ustedes quieren porque esto es lo mejor para ustedes, ¿ya? Porque yo siento eso, yo siento que esto es lo que uno percibe desde afuera, esto es lo mejor, porque el capitalismo, el neoliberalismo no funciona en ninguna parte del mundo, y creo que nuestros principios son los que son válidos. Y bueno, y así llevan haciéndolo durante 60 años, digamos, ¿ya? Y se ha producido las famosas balsas que nacen hacia Miami, de gente que no quiere estar ahí. Y hoy día hay una revuelta más o menos importante, y con esto termino, donde lamentablemente, y me trae a mí el recuerdo de un gran presidente que tuvo Chile, que fue don Salvador Allende, que cuando estaba a punto de bombardear la moneda, cuando estaba el golpe de Estado, lo que Allende viene y dice que los trabajadores concurran a las fábricas y protejan sus puestos de trabajo. El presidente cubano dijo que los comunistas salgan a la calle a defender el gobierno de la revolución. O sea, diametralmente opuesto. Allende llamaba a la paz, a mantener sus fuentes de trabajo, a proteger el trabajo, llamó a los trabajadores a irse a las industrias, ¿no es cierto? Pero después llama a Salvador Allende, el pueblo no debe sacrificarse, ¿no es cierto? El pueblo no debe inmortalizarse, el pueblo no debe sufrir, ¿cierto? En cambio, las primeras reacciones
de la presidencia cubana, que lamentablemente yo creo que también le juega fuertemente el tema de que él no es Fidel Castro, ¿no es cierto? Es un presidente designado por el hermano de Fidel Castro. Entonces, de alguna manera hace que este liderazgo un poco se pierda y él considere que solucionar el problema de los cubanos que están reclamando que está mal manejado todo, se tiene que defender con el poder civil que salga a la calle a defender los de uno y los otros. Me parece que es un mal ejemplo de liderazgo político. Eso, y así que voy a dejar a mi amigo Fernando para que exponga lo contrario. Está, no sé, Augusto, si quieres totalmente... partir tú o parto yo. Y que nos ilustre con su sapiencia respecto de un tema que está explicado acá. Yo creo, Mauricio, yo estoy en total, completo y absoluto desacuerdo contigo. En parte importante de lo que has dicho. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hemos llenado de una campaña comunicacional por decenas de años que nos muestra una Cuba y nos muestra un país que en definitiva lo que ha hecho es adoptar un modelo de construcción política y social distinto al nuestro. Entonces, lo que se ha pretendido es que Cuba funcione de acuerdo a ciertos cánones que son del modelo capitalista de democracia, y Cuba funciona a partir de otro modelo. Pero eso no hace que ese otro modelo sea necesariamente antidemocrático. Entonces eso no convierte a Fidel en un dictador. Fidel estuvo 60 años en el poder. Guido Girardi va a estar 30 años en el Senado. Alguien podría decir de que haciendo la homologación, alguien podría desconocer de que él lo han elegido por estar 30 años en el Senado. Entonces, ¿qué pasa? Hemos recibido una campaña sistemática y permanente de distorsión de lo que sucede en Cuba. A mí me llama la atención, en primero, yo respeto absolutamente la libertad de expresión y el derecho de la gente a manifestarse. Y sin duda el día domingo salió miles de personas a manifestarse en contra del gobierno cubano y salieron miles de personas a manifestarse a favor del gobierno cubano. ¿Qué es lo que sabemos hoy día? ¿Qué es lo que nos ha mostrado la televisión? Lo que nos ha mostrado es que la gente se pudo manifestar en paz. ¿Alguien vio algún carro blindado disparándole a la gente? ¿Alguien vio algún guanaco o algún zorrillo? ¿O alguien vio algún robot de estos que estamos acostumbrados a ver? ¿Alguien supo de alguna persona que quedó con lesiones oculares, que está herida? Entonces, esa violación a los derechos humanos por el derecho a manifestarse, que aquí sucede en todo lo que me mostró CNN, Megavisión, Televisión Nacional, Canal 13, yo al menos no lo vi. Ahora, la información que uno empieza a recibir a través de las redes te muestran los montajes que hacen y te muestran cómo toman imágenes de gente que estaba apoyando la revolución para presentarla como gente que estaba yendo contra la revolución. Toman imágenes de, por ejemplo, el obelisco en Buenos Aires, en una manifestación ahí, le sacan el obelisco y ponen esa como una imagen de La Habana. Entonces, primero hay una desinformación sistemática que sigue su curso. Segundo, y que es yo diría lo más relevante, Cuba ha sido objeto de un bloqueo y un embargo económico por 60 años. En 1966, producto de la ley Helms-Burton, ese bloqueo se agudiza y se establecen una serie de medidas que se fueron agudizando en el tiempo
y con Donald Trump se establecieron 55 nuevos impedimentos para operar económicamente con el Estado cubano. El capítulo 3 de la ley Helms-Burton establece sanciones a las empresas, ya sea europeas, norteamericanas o latinoamericanas, que comercien con el Estado de Cuba. Sanciones que implican de que puedes tú ir a reclamar a un tribunal norteamericano, en un tribunal norteamericano, hacer reclamaciones directamente en contra de estas empresas por comerciar con Cuba. Entonces, a Cuba le han querido ahogar económicamente y le han impedido su desarrollo y le han impedido poder satisfacer las necesidades de las personas. Y evidentemente Cuba es un país pobre. Sin embargo, aún siendo un país pobre, sigue teniendo la capacidad de cumplir con y satisfacer derechos humanos básicos de su población. Ahora están en una crisis, por ejemplo, una crisis eléctrica. ¿Por qué? Porque no por deficiencia, sino que si te quedas sin repuestos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo solucionas los problemas que se te van presentando si no tienes los elementos para hacerlo? Entonces, bueno, yo no quiero extenderme más de la cuenta, pero lo que yo quiero decir, si yo tengo algo claro, son dos cosas. Primero, la violación de los derechos humanos es una deuda de todos los estados de la humanidad. Todos los estados de la humanidad, lamentablemente, violan derechos humanos. Si tú me preguntas y puedes hacer un catastro, probablemente Cuba esté dentro de aquellos estados que más respetan los derechos humanos, porque garantizan la alimentación, garantizan la vivienda, garantizan la luz, el agua, el gas, el transporte, el teléfono, la educación, la salud de calidad, que son derechos humanos básicos. Esos derechos humanos básicos se han visto afectados por el bloqueo y se han visto afectados por el COVID-19. No obstante ello, Cuba está dentro de los países que tiene menos personas muertas por el COVID-19. No alcanzan a ser 1.500 personas. Cuba, pese al bloqueo, ha sido capaz de desarrollar 2 vacunas que tienen altos índices de efectividad. Abdala, que tiene un 92% de efectividad, y Soberana 2, que tiene un 91% de efectividad. ¿Qué ha pasado? De que no le permiten comerciar, le cierran los espacios, la ahogan. Aún así, Cuba subsiste. Hay un montón de otras cosas que uno pudiera decir respecto de Cuba, pero en realidad allí hay un modelo de construcción que es distinto al nuestro. Allá se eligen diputados. Esos diputados forman parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional elige al presidente de la República. Entonces, hay elecciones de juntas de vecinos. Si tú te preocupas, hay elecciones de juntas de vecinos. Es decir, hay un modelo que funciona. Hay un modelo que funciona. Si tú miras si hay o no hay libertad de expresión, tú puedes. A mí me pasó cuando yo estaba en Cuba, me ha pasado, oye, te dicen, mira este video, digamos, un cómico que lo único que hace es hablar contra Fidel. Ya, oye, entonces uno pensando en esta nebulosa, te dice, oye, ¿y esto se puede comprar? No, pero anda a verlo. Si él está, no sé, jueves, viernes y sábado en tal teatro. Entonces, tú empiezas a sorprenderte de un montón de cuestiones que son quiméricas. Efectivamente hay problemas con el papel, hay problemas con un montón de cosas. Hay problemas con la comida, esas cosas son verdad. Pero son verdad, son cuestiones que han sido construidas, que no tienen que ver con que la revolución haya sido ineficiente y ha tenido que ver con que han querido ahogar la revolución. Porque yo soy un gran defensor de la revolución, no porque sea perfecta, porque seguramente tiene muchas imperfecciones, sino que porque es la única esperanza que tenemos visible de construir otro mundo.
de otra manera, con otras consideraciones, con otra forma de mirar al ser humano. Si cuando yo pongo la centralidad en tu salud en un país pobre, estoy haciendo una opción cristiana, humanista, defensora de los derechos humanos. Eso lo hace Cuba, no lo hace Chile. Oye, Entonces, bueno, perdón, me apasiona Cuba, así que me callo para... sí, tranquila, no te preocupes. No, pero era importante pasar, vuelvo a decir, por la sapiencia, por la expertise, y la que te dijera yo, la especificidad cognitiva y la experiencia además de vida, que lo contacta con esa realidad, pasar por Fernando en términos informativos para la gente que nos sigue, porque mucha gente, particularmente los más jóvenes, y lógico, una ley de vida, puede que sepan menos. Ahora, yo voy a introducir, al irme con Augusto, voy a introducir algo que si quieren lo toman, si no quieren no lo toman. Es como una pelotita de goma que yo tiro a que dé bote. ¿Qué onda con Díaz-Canel? Buen líder, mal líder, buen delfín, mal delfín, demasiado diferente a los Castro, particularmente a Fidel. ¿Qué tanta incidencia podría tener? El que quiera la toma y si no la deja pasar. Pero vamos con Augusto, por favor. Sí, mira, yo la verdad es que el hecho que estemos hablando de Cuba ahora, que es interesante, digamos. Cuba es un proceso realmente distinto. Uno por la información general sabe, ¿no es cierto?, desde el año 59 que se toma el poder, los bloqueos de Estados Unidos, el intento de Kennedy de invadirlo, etcétera, etcétera, la relación que tuvo con la Unión Soviética, que después pierde el apoyo económico, posteriormente Chávez lo apoya económicamente, y podemos hablar mucho y lo más probable es que hayan matices y hayan cosas buenas, cosas malas, cosas que nos gusten, cosas que no nos gusten, ¿no es cierto? Pero yo quisiera poner el énfasis en este caso desde la perspectiva de lo que pasa nuevamente con nuestros dirigentes, con los políticos chilenos. La utilización que hacen de todos estos temas, tratando simplemente de manipularlo y de llevar agua a su molino. Yo creo que es lamentable, digamos, lo que sucede. Ya lo hizo Piñera con Venezuela, y de una manera atroz, ¿no es cierto? Fue a Venezuela poco menos a decirle que el que quería se venía a Chile y ahora los echa, ¿no es cierto? Es decir, una cosa totalmente inhumana en términos de usar y abusar de una situación compleja que vive un país. Uno podrá estar más o menos de acuerdo. Entonces, nuevamente, ahora no es Venezuela, porque ya parece que el Chilezuela no da rédito, entonces ahora justo aparece este tema en Cuba, que a mí me parece que está de acuerdo a los tiempos actuales. Es decir, simple. Pasó, ¿no es cierto?, en el norte de África, ha pasado, ¿no es cierto?, está pasando, ¿no es cierto?, en América, en Sudamérica, Centroamérica. ¿Y por qué tenía que estar, ¿cómo se llama?, Cuba ajena a eso? La gente está teniendo más información. Los tiempos están cambiando. Las generaciones se van renovando. Van muriendo aquellos que vivieron la experiencia directa de la revolución, van apareciendo nuevas generaciones, y esas nuevas generaciones lo más probable es que tengan descontento con algunas cosas que son inherentes a la vida cotidiana de Cuba y que se manifiestan. Y eso que ocurre allá, lo vivimos acá, y en esos procesos, obviamente que los dirigentes actúan de una manera, y ahí a lo mejor me puedo colgar un poco lo que tú dices del presidente actual de Cuba. A lo mejor dijo una frase incorrecta, a lo mejor se equivocó, a lo mejor tomó una mala decisión, creyó que con las medidas estándares que han utilizado durante muchos años iban a volver a calmar, la cosa no se le calma, a lo mejor la gente sigue, ¿no es cierto?, levantándose, seguramente van a haber otros que van a apoyar al gobierno, pero eso ocurre en Cuba y ocurre en muchos países y es lo que ocurre acá. Pero ¿qué pasa con otros dirigentes? Salen a hablar, muchos sin saber, y solamente a tomar los paradigmas y ver de qué manera yo puedo utilizar esto para perjudicar. Y eso lo hace la derecha, lo sabe hacer muy bien, y nuevamente que se iba a colgar de eso. Desde que yo vi la noticia dije, de esto van a usar y van a abusar los medios de comunicación. Pero por otro lado,
los dirigentes, en este caso, ¿no es cierto?, fundamentalmente la presidencia del Partido Comunista, no entienden el contexto en que estamos, quieren gobernar el país, no asumen la realidad, más allá de que sea verdad o sea mentira, del hecho que aquí en Chile existe una cultura anticomunista, lo conversábamos en el programa anterior, existe, sea verdad, sea mentira lo que digan, existe. Y sale, ¿no es cierto?, con una declaración, ¿no es cierto?, que en el fondo se instala como un apoyo al gobierno cubano sin saber si efectivamente se habían pasado 2 o 3 cuadras más pegándole un par de uno, no tengo idea, porque la verdad es que no he ahondado más si efectivamente eso fue así, pero lo aprovecha y aparece esa, ¿no es cierto?, esa declaración, entonces más motivo a los otros, entonces, no sé, siento que ese manejo, esa manipulación, yo estoy de acuerdo incondicionalmente, si tú eres enemigo de mi enemigo, entonces eres mi amigo, no sé, creo que todas esas lógicas están obsoletas. Reflexión, primero pensar y luego actuar, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con el caso del, ¿no es cierto?, del señor que mataron hace poco en el sur. Por ahí tiraron equivocadamente, o muchas veces, de que era el hijo de uno de los dirigentes mapuche. Inmediatamente, inmediatamente sacando declaraciones que como... Y resulta que era mentira. Eso no saber contenerse verbalmente. Tengo que salir en forma inmediata, tengo que ser el primero que habla del tema, sabiendo que hoy día tienes que mirar, porque muchas noticias son mentiras. Hay que esperar, hay que ver y luego opinar. No, al segundo tengo que opinar porque si no es como que no existo, no sé. Entonces, también creo que por ahí hay un tema, yo pondría poner más el énfasis en eso. Nuestras autoridades, nuestros políticos, les está faltando la calma, la mesura, el pensar antes de actuar. Y con eso evitaríamos muchas cosas. Y resulta que hoy día, así como hace 4 años atrás, hablábamos de Venezuela, estamos hablando de Cuba. ¿Y qué pasa con Chile? Que debería ser nuestro problema. ¿Dónde estamos hablando de los problemas que tenemos nosotros que resolver y que no somos mejores que Cuba? No estamos hablando de esos temas. Oye, una ecuación. Yo quiero hacer uso de una ecuación, le voy a poner ese nombre. Perdóneme el de formación matemática acá, por favor. Es un decir, ¿ya? Me pongo a pensar en Centroamérica, una ecuación centroamericana. A propósito de cosas por el estilo, un poco lo que decía Augusto en la última parte de su intervención. Haití, lo voy a decir en lenguaje chileno, y perdonen, no quiero ser brusco, pero quiero ser folclórico porque así somos los chilenos. Se echaron al presidente. Un magnicidio. Y la noticia pasó, no sé, en 2 días, en cuanto a consumo y proceso por parte de los medios de comunicación en Chile, que es lo que estamos tratando de enfocar. Perfecto. Aquí otro ejemplo, a ningún político chileno le interesaba, le daba rédito hablar del magnicidio en Haití. Haití, perdónenme, lo voy a decir así, pero un poco elegantemente, es el músculo anal del mundo. No porque Haití lo quiera, pero siempre ha sido así. A mí me duele mucho Haití, me duele, me embroma, me enoja, me causa ira. Y por eso que hacen lo que quieren. Y se supone que fueron, digamos, sicarios colombianos, etcétera, etcétera. Supongámoslo, ya, listo. Peor aún. Después, en lo de Venezuela ni hablar, pero en el caso de Cuba, yo me pongo a pensar en que tal vez esto podría ser, si nos ponemos, más que boicotistas, complotistas o conspiranoicos, como se dice hoy en día, déjenlo como quieran, uno se pone a pensar en que justamente el tema del COVID-19 podría ser, a la hora de hacer el guiso, ¿cierto?, de generar el plan, el master plan, el momento para empezar a presionar sobre Cuba una vez más. Porque Cuba ha sido la única nación centroamericana, bueno, y latinoamericana, que le ha puesto el pecho a las balas respecto del modelo que quiere imponer Estados Unidos. Siempre lo ha querido imponer. Es una realidad también, o sea, ese debe ser el demérito para los gringos y para mucha gente en muchas partes del mundo, incluido Chile, en el sentido de que así como algunos dicen, oye, los cubanos quieren decir esto y quieren imponer este modo de vida, y mientras tanto uno se pregunta, ¿por qué les quieren imponer el otro modo de vida?
metiéndose en su soberanía por lo pronto, ¿eh? y incurriendo, digamos, en esto de querer manipular. O sea, yo creo que al final esta es una cuestión histórica, histórico-cultural, ¿ya? Estados Unidos todavía, Estados Unidos y sus secuaces y todos los que lo siguen y los que aman el modelo capitalista, neoliberal y todo aquello, sencillamente no se consuela. Es como como un magnate que fue a la isla y ya no puede ir a hacer lo que hacían. Yo no lo voy a reproducir eso, pero ustedes podrán imaginarse, y si tienen información sabrán qué era. No era solo el patio de atrás, era otra cosa, una palabra un poco más larga, ¿eh? Que empieza con P y termina con O. Eso era Cuba en los años 40, por decir algo del siglo pasado, para Estados Unidos. Entonces como que, mira, lo voy a decir en buen chileno, pero no en coprolalia, el viejo picado que no puede hacer uso de su establecimiento de esa naturaleza anclado en Cuba. En razón de aquello, de que la sociedad cubana se levantó, y si no quieren la sociedad, el pueblo cubano, pónganlo como quieran, pero la gente, y le sigue poniendo cortapisas porque no quieren, y porque saben lo nefasto que es. Las nuevas generaciones cubanas están demasiado tal vez influidas por el modelito neoliberal. El problema del modelito neoliberal es que, ya lo he dicho tantas veces, Gastón Sublet lo dice y se puede aplicar a cualquier país, en este caso a Estados Unidos, por ejemplo. A Estados Unidos le mataron el alma. ¿Con qué? Con ese régimen, con ese modelo, ¿ya? Donde tú compites, no colaboras, por lo pronto, para entrar a picar, ¿cierto? Y hay muchas cosas más que tienen que ver con una dimensión, un enfoque de la naturaleza humana, de la condición humana, ¿ah? De cada ser humano, que tiene que ver con que es una unidad productiva, pero no más que eso, ¿ya? Entonces ahí entramos en esta ecuación un poco larga, disculpen, que intenté ni siquiera desarrollar, sino que sencillamente anotar en la pizarra, no más que eso, no pretendo más que eso. Y ahí estamos. Pero en todo caso tengo que avisar que desgraciadamente el tema es apasionante, pero queda otro más apasionante. Pero dame no para cerrar, digamos. O sea, yo voy a dejar algo sumamente claro. A mí me interesa mucho menos Cuba que la amistad que yo pueda tener con Fernando. O sea, eso yo lo tengo claro, ¿ya? O sea, me interesa ser más amigo de Fernando que defender o atacar a Cuba, digamos, ¿ya? Ya, eso, dicho eso... Gracias, Mauricio. Yo la verdad que no soy ni anticastrista, ni anticomunista, ni nada. Yo soy anti-mentiras, anti-horror, anti-manipulación, anti-violencia, anti-odiosidad. Eso es. Venga de donde venga. O sea, venga de donde venga. Para mí el fin no justifica los medios, en absoluto. O sea, por muy loable que sea el fin, yo no puedo ocupar cualquier medio para lograr ese fin. ¿Ok? Los poquito más de 11 millones de cubanos que hay hoy día, según las estadísticas son 11.300.000 cubanos, sin duda tienen su propia realidad y su propio cuento. No compartir la idea de que es como el modelo de sociedad que queremos, yo estoy lejos de lo que plantea Fernando en ese sentido. O sea, en el mundo hoy día habemos 7.800 millones de personas, ¿ya? Y esas 7.800 millones de personas tienen distintos modelos y buscan distintas formas de ser felices y de mantener la sociedad, ¿no es cierto? A mí en lo personal me preocupa que la gente tenga buena salud, que la gente tenga buena infraestructura comunicacional, buena infraestructura hospitalaria, el tema de la educación, montones de factores. Y uno tiene que trabajar para eso, digamos. Entonces, cuando la gente se ve afectada por ese tipo de cosas, indudablemente, ¿no es cierto?, tiene que, de alguna manera decir, protestar contra esa situación, ¿ya? Yo no quiero con esto, de alguna manera, incendiar que Cuba es el peor país del mundo y que una tiranía ni nada de eso. Yo no sé. Es cierto que en la cárcel los presos tienen derecho a agua, tienen derecho a dormir, tienen derecho a casa, tienen derecho a comida. Y lo tienen, están presos y tienen derecho. Yo no estoy diciendo eso, que en Cuba están todos presos, ¿ya? Lo otro es que, claro, Fernando lo planteaba así, Girardi lleva 30 años, Girardi fue elegido durante 30 años en un sistema democrático. Si la gente lo quiere,
porque tiene plata y tiene poder subterráneo que mueve cosas y hace que salga, bueno, saldrá, digamos, como ha salido este señor que defiende a Pinochet y ha salido, ya lleva como 20 o 25 años de diputado, ¿no es cierto? Que es el nombre... Sí, pero Mauricio, pero también, Mauricio, es que también ahí entramos en matices, porque un sistema democrático, un sistema binominal, un sistema que estaba claramente armado y diseñado y reconocido por el mismo que lo armó y lo diseñó para que un tercio dominara a los dos tercios. Entonces también uno puede entrar a cuestionar si es democrático, pero democrático ¿para quién? Por algo se está cambiando la Constitución, por algo se cambió el binominal. No digo incluso que el de hoy sea perfecto, pero sí, está claro. Yo creo que los cubanos tienen su sistema de forma de elegirse. ¿Quién soy yo para cuestionárselo? Hoy día, pero eso, ellos tienen su propio modelo. Pero que poner en comparación de que unos democráticos, otros no, yo creo que eso es entrar en una definición que puede ser una discusión eterna. Por eso yo un poco... Por eso hay un elemento de juicio cortito nomás. ¿De dónde viene el sistema binominal? Es una forma de elegir. Del sistema binominal, por lo pronto el hemisferio norte y muy especialmente el país del norte. Sí. Elemento probatorio, señor abogado. Los presidentes de la República en Estados Unidos no se eligen a través de un sistema directo. No. Eligen electores. También. Entonces, de hecho, sin embargo, nadie cuestiona, y por eso mismo Hillary Clinton sacó casi 4 millones más de votos que Donald Trump. Al Gore sacó alrededor de 1,5 millones más de votos que Bush en su oportunidad. Y así podría seguir para atrás viendo cómo hay sistemas democráticos que se aceptan como tales y probablemente tienen muchos cuestionamientos. Entonces, lo que yo quiero decir es que en Cuba hay una democracia que tiene otras características y que ha funcionado, y que en definitiva esto de que la gente está sujeta a una represión porque le tienen poco menos que la metralleta en la cabeza, eso es falso. En Cuba hay una sociedad que está comprometida con los procesos revolucionarios. Yo tengo la suerte de que uno de mis yernos, sea cubano y su familia vive en Cuba. Y por lo tanto nosotros vamos constantemente a Cuba y conocemos, y vive en Cuba, en un barrio popular, y entonces conocemos a la comunidad se reúne, habla, critica, pero cuando llega el momento de los cubos, digamos, de que te critica al Patilla Fidel, que te critica el sistema, porque falta esto, porque falta lo otro, porque etcétera, etcétera, pero cuando llega el momento de la definición, no, yo defiendo la revolución. Y son conscientes de que hay un montón de carencias, pero todos tienen tan clarito, y porque no es un invento, digamos, tan claritos de que el barco para que llegue a Cuba tiene que darse una vuelta por el mundo para poder entrar, porque de otra manera las mercaderías no pueden entrar. Entonces algo que costaría 100 pesos termina costando 5.000. ¿Por qué? Porque tiene que darse 500.000 vueltas antes de poder llegar a la estantería de los cubanos. Entonces hay... Perdón. Adelante. No, pero lo que pasa es que tenemos otro tema. Por supuesto que estos son temas perfectamente inagotables. Los tres que vamos a tratar en esta ocasión. Pierdan cuidado. Por lo tanto, es una primera aproximación, ¿no? Ahora, cada uno a los tres. Y además la coyuntura nos va a ir, la actualización noticiosa nos va a ir dando elementos también, ¿cierto? Mira, me permites hacer una pequeñísima, un minuto. Estados Unidos de Norteamérica, el padre de la democracia, ¿no? El padre de los derechos humanos, teóricamente. Intervenciones militares que ha tenido en los últimos 2 siglos en América Latina. En México, en 1846, 1914 y 1917. En Argentina, en 1852. En Nicaragua, en 1853, en 1894 y en 1926. En Uruguay, en 1855, en 1858 y en 1868.
en Nueva Granada en 1856, en Paraguay en 1859, en Chile en 1891, en Valparaíso, con el buque Baltimore, que bajaron unos marinos, pelearon, mataron a 2 marinos norteamericanos, y Estados Unidos le declaró la guerra a Chile si se cumplía con la normativa jurídica chilena para el juzgamiento de quienes habían sido los responsables de la muerte de sus marinos. En Cuba y Puerto Rico en 1898, en Haití en 1915, 1994 y el 2004, en República Dominicana en 1916 y 1965, en Guatemala en 1960, en Panamá en 1964, nuevamente en Guatemala en 1967 y 1969, en Granada en 1983, en Panamá en 1989, y podríamos seguir, porque hay un montón de escaramuzas y eventos de Estados Unidos y Norteamérica. Entonces podemos entregarle a un país que tiene estas características y esta historia el patrimonio que determine dónde está la democracia y dónde está el respeto a los derechos humanos. Mi respuesta es que no, y por lo tanto yo estoy al lado de Cuba y al frente de Estados Unidos y Norteamérica. Esto ya, en muchachos, Cuba no es la panacea, pero está más cerca de la democracia y los derechos humanos que Estados Unidos y Norteamérica. Por ahora, este tema culmina, por ahora. Sí. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa porque están largos los temas, no hay hora de incidente, y después de la pausa volvemos con algo que, a propósito de estados que quieren imponerse, ya les cuento. Barlovento, lo que el viento no se llevó. Una conversación de amigos en un bar de Chile. Helmut Loss y sus amigos Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Aquí estamos de vuelta en Barlovento, en donde conversamos sobre lo que el viento no se llevó, ni se piensa llevar tampoco en mucho tiempo, en un bar de Valparaíso, o si quieren un bar de cualquier rincón del mundo, pero un puerto. Esa es la idea, ¿ya? Y el Barlovento es el viento que baja desde el cerro al mar y refresca la cosa, y además es nuestro Barlovento. Bueno, decíamos, estado impositivo, y no estoy hablando del Servicio de Impuesto Interno, ¿no? Impositor sería mejor aún el término. El conflicto chileno-mapuche. Como diría Condorito o cualquier personaje popular, y me van a disculpar la expresión, chupateza. Yo, en lo personal, me quedo con esa denominación. Conflicto chileno-mapuche. Yo creo que es un conflicto entre chilenos, que unos son mapuche y otros, obviamente, tienen un origen mapuche, otros tenemos otro origen, sin saber, porque capaz que también algo de sangre ahí también haya mapuche. Pienso que eso es un conflicto que es muy complejo, tiene muchos años y además atraviesan muchos elementos, porque hay intereses económicos, hay intereses ancestrales de algunos, y yo creo que hoy día ya a esta altura también hay intereses delictuales, digamos, ¿ya? De claro. Mafias, ¿ya? Sí. Que hacen más complejo el tema porque están dispuestos a aplicar la violencia de manera extrema con tal de defender el territorio, entre comillas, que han logrado conquistar. Y no me refiero solamente a drogas, sino que también sabemos ya que hay toda una comercialización de madera ahí, de robo y comercialización de madera. Yo no sé qué hacen con un camión robado, cómo lo esconden, pero aparentemente está. Y que eso incluso ha permeado las ¿cómo se llama?, las instituciones. Lamentablemente, lo más probable es que si esto se estudiara a fondo y si pudiera tener información, vamos a llegar a que hay algunas instituciones que incluso ya están bastante metidas en el cuento y no de buena manera, lo cual nos lleva, ¿no es cierto?, a que no están cumpliendo el rol que deberían cumplir.
Entonces yo creo que todo eso se conjuga y hace que el tema esté tan complejo, esté tan agresivo y hay tantas fuerzas ahí, más en los momentos actuales donde nos encontramos con un gobierno tan débil, digamos, ¿ya? Que en el fondo no está dando el ancho para poder manejar adecuadamente, y no estoy diciendo que eso signifique que haya que aplicar fuerza y llevar a los militares, es decir, apagar el incendio con benzina, digamos, ¿ya? Y si a eso incluso que uno ya se quisiera poner un poquito más suspicaz, si uno, yéndolo ahí al tema, más específicamente al tema mapuche, claro, tenemos un cuerpo, ¿no es cierto?, mapuche a través de la Convención Constitucional, que está tomando un poder, o al menos una relevancia mayor, y eso obviamente a algunos no les debe gustar, y podríamos entonces ya empezar a tener que desacreditar a los mapuches con este tipo de que son violentos, de que son gente que no razona. Entonces, nuevamente volvemos a colocar el tema ahí para ver si les bajamos, ¿no es cierto?, desde el pedestal que de alguna manera se han puesto. Entonces, creo que el tema es multivariable y bastante complejo. Mientras no tengamos un liderazgo serio y bueno en el país, yo creo que el tema va a seguir complejo, difícil, y lo más probable que aumentando la agresividad en la zona. Va, Fernando, por favor. No, por favor, tú, Mauricio, adelante. Este es un conflicto que se está dando, no sé, 500 años, 600 años atrás, y que ningún gobierno, ninguna administración política ha tenido las ganas de querer solucionar. Casi como lo que ocurre con el acceso de los bolivianos al mar. Yo soy partidario de que Bolivia sí tenga acceso al mar, digamos. Y los han tramitado, y chutean la pelota para adelante, y pasa lo mismo con el pueblo mapuche. Ahora, así como el pueblo mapuche se declara una nación y un pueblo de una cierta forma y una cierta estructura, y los chilenos somos otra similares a los mapuches, y en Chile hay distintos tipos de personas, existen distintos tipos de personas, distintos tipos de sociedades, ¿ya? Distintos niveles culturales, de enfoques, de visiones, etc. Para mí el pueblo mapuche pasa exactamente lo mismo. O sea, no es por unanimidad de alguna manera que todo el pueblo mapuche se siente postergado, pasado a llevar, digamos, y que se le ha quitado todo, ¿ya? Entonces, ese para mí es un gran tema. Creo que los que piden reivindicaciones de alguna manera para el pueblo, creo que son medidas justas, son solicitudes justas que se piden. Creo que se ha avanzado harto, creo que hay una ley que la maneja el tema de la CONADI y todo ese cuento, que hay hartos beneficios, que incluso un día yo lo leí hace tiempo atrás y me sentí discriminado. O sea, yo sentí que los mapuches tenían más beneficios que los chilenos, ¿ya? Porque yo no tenía nada de lo que le daban en esa ley. Nada. Y se le respetaba su cultura, se le respetaba su lenguaje, sus creencias, y el único problema que estaba en juego eran los 3.000 millones de hectáreas que están en manos de 5 o 6 familias. O sea, esa tierra yo la quiero para mí, y que dejen de sacar árboles, y esas tierras las quiero para mí. Pero todo lo demás como que ya está dado, según esta ley. Y yo decía, oye, yo quiero ser mapuche, porque yo no tengo lo que los mapuches tienen, ¿ya? Pero no podía, soy chileno, digamos, ¿ya? Entonces, hoy día yo lo único que de alguna manera le critico yo al movimiento mapuche, a todo este asunto, es la forma, y que es, claro, son los medios que ellos, algunos tienen, ¿no es cierto?, para poder alcanzar su objetivo, que es, digamos, decir, desde aquí parte la nación mapuche, hasta aquí llega Chile, aquí parte la región de la Araucanía, nosotros somos otro país, queremos autodeterminación, queremos todo un cuento propio nuestro, que es lo que ellos piden, ¿no es cierto?, y que sea legítimo no es un tema de analizarlo ahora si es válido o no es válido, pero
creo que los métodos que se puedan llegar a ocupar en un momento dado no son los que yo considero que sean los válidos. La violencia nunca va a ser válida para nada, y que lamentablemente se mezcla, ¿no es cierto?, con un poco lo que decía el Augusto atrás, con esta permeabilización que ha sufrido de parte, ¿no es cierto?, del narcotráfico o de la violencia más bien mafiosa, de las explotaciones, ¿no es cierto? Tiempo atrás salía un reportaje sobre lo que ganaban algunas empresas privadas con el tema de la vigilancia, ¿no es cierto? Porque, hey, te van a atacar los mapuches, entonces yo te tengo que proteger y por eso cuido. Entonces esos mismos tipos que de alguna manera entregaban protección, hacía, digamos, meterle miedo a algunos empresarios para que los contrataran ellos y ganaran dinero, digamos. Entonces era una cosa, hay una cosa turbia que no solamente tiene que ver con el conflicto mapuche, hay otros intereses que aprovecharon, ¿no es cierto?, estas necesidades y han creado una violencia, no diría yo artificial, la violencia es verdadera. Hay gente que de repente el camión lo tienen asegurado y mejor lo queman, y fueron los mapuches los que lo quemaron y después van a cobrar el seguro, digamos. O sea, fácilmente se puede dar. ¿Y quién va a investigar el tema del seguro? Cosa que yo trabajé harto tiempo investigando como liquidador de seguro, cuáles eran las causas, ¿no es cierto?, y las dinámicas de los siniestros. Uno puede investigar. ¿Qué vayan a investigar si de repente, sí, mire, llegaron 5 personas y me tiraron fuego, y a lo mejor son los mismos pionetas que llegaron a quemar el camión y se quemó? O sea, hay un sinfín de cosas. Yo creo que las fuerzas policiales están fallando, yo creo que la inteligencia policial está fallando. No se trata de represión, sino se trata de inteligencia para decir, estos son, y aquí se quemaron 10 camiones, pero los camiones, 8 fueron quemados por su empresario, o 6 fueron quemados por el narcotráfico, y solamente uno fue quemado por alguien que quiere la reivindicación mapuche, digamos, y porque no quiere dejar en paz esto hasta que alguien diga algo. Porque en Chile, y con esto termino, todas las cosas funcionan a nivel de fuerza, ¿no es cierto? O sea, estuvimos como 2 años el no más AFP, y salían las marchas, y eran manifestaciones súper pacíficas, súper organizadas, pero nadie pescaba. No sé, que protesten, que griten todo lo que tengan que gritar. O sea, hubo que lamentablemente empezar a quemar los supermercados, a asaltar las farmacias, a botar la estatua del general Baqueano, ¿no es cierto?, a tener este estallido social, a llegar a 2 millones de personas el día 24 de octubre, o 25 de octubre, ¿no es cierto?, en el centro de Santiago. Pues, ¿sabéis qué? En realidad esto parece que viene en serio, y lo que yo he dicho en algunas ocasiones, en realidad esto no lo vimos venir. Entonces, el tema funciona lamentablemente así, y algunos mapuches, algunos movimientos mapuches lo saben. Entonces, si nosotros vamos a levantar banderas, vamos a estar 200 años más levantando banderas. Entonces, ¿por qué las autoridades tienen que esperar que haya violencia para solucionar los problemas? ¿Por qué tanta ineficiencia? Si el problema es que el problema mapuche debería haberse resuelto hace, no sé, 100, 200 años atrás, cuando por lo menos Chile tenía alguna administración, ¿no es cierto? Lo que se cometió con la dictadura militar en la Araucanía fue un horror. El presidente el dueño de Soquimich, yerno de Pinochet, hizo la repartija más grande que hay de tierras, digamos, a estas familias poderosas. Porque claro, no habían señalizaciones, no habían cercos, y decían, bueno, ¿y esto de quién es? ¿Es de los mapuches? Bueno, ¿la querís tú? Sí, ya. Mira, desde este árbol hasta otro árbol para allá, eso ahora hoy día es tuyo. Así que vamos al conservador de bienes raíces, lo anotamos. Entonces ahora el señor Mate es dueño de 1.500 hectáreas, que parten acá y terminan acá. Listo. Porque este señor se lo entregó. Sí, pero complicado los temas que puso el libretista esta jornada. No es fácil. Sí, bueno. Sí, no, sí. Claro. Sí. Es que según me contaron, el guionista, que nosotros tenemos guionistas externos, también sabe harto desde la perspectiva antropológica del tema. A ver, por lo pronto yo recomiendo mucho leer a Pedro Cayuqueo, destacado periodista, obviamente de ancestro mapuche, pero que tiene libros que son muy interesantes para entender incluso la conformación interna del movimiento, de la cultura, de la sociedad mapuche.
porque ciertamente, tal como anunciaba de alguna manera Mauricio, hay bastantes grupos y grupúsculos, digamos, que los toquis, en este caso venían a ser los loncos, digamos, perdón, porque el lonco funciona en el contexto de paz, loncos por aquí, loncos por allá. Ya que ha pasado la vez, Pedro Cayuqueo, interesante periodista, muy buen profesional, no solo se va en la volá, lo voy a decir en chileno, de su causa mapuche, no. El hombre es muy profesional, muy serio, investiga muy bien, tengo un par de libros que me lo he devorado, son libros gordos, tipo, se maneja muy bien, muy buen profesional. Pero a propósito de violencia, yo diría que, como ya lo he dicho en alguna otra ocasión, a la pasada, faltan antropólogos. ¿Qué quiero decir con esto? Faltan una mirada antropológica. Y si hablamos de violencia, hay muchos tipos de violencia. Entonces, la violencia de un Estado que representa una sociedad chilena, de raigambre hispana, obviamente, como todos sabemos por las clases de historia en el colegio, frente y por sobre una cosmovisión distinta. Y que estaba aquí cuando llegaron los otros, digamos, ¿ya? Y que tiene que ver con el equilibrio y digamos, la fusión, por así decirlo, del hombre con la naturaleza, que es lo que pasa con la cultura mapuche y su cosmovisión, y muchas otras culturas, perdón, la cosmovisión de otras muchas culturas originarias, ciertamente. Eso por una parte. Pero además, si hablamos de violencia, insisto, es bueno que nosotros como sociedad abramos la mirada y si hablamos, si por lo tanto aludimos a la violencia, y eso es lo que me molesta a mí, que la administración de turno, da lo mismo el color, hablan de la violencia queriendo decir disparo, golpe. Es mucho más que eso, la violencia del Estado chileno por sobre la cosmovisión de una etnia que es la más numerosa, no sé si la más importante, pero la numerosa y representativa en el país, que hay que ponerse a pensar en lo que hicieron con Rapa Nui nomás, que ese otro capítulo aparte. Entonces, eso es violencia del Estado de un país o de una sociedad, toda representada por su Estado, que es el ente administrativo, bla, 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 ¿ya? Entonces, eso molesta, preocupa, falta conocimiento, falta que se sepa más de ellos en los colegios, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, que se entregue esa información, ¿ya? Para conocer la cosmovisión mapuche o de otras etnias, por cierto, de nuestras etnias originarias, que son hartas por lo demás, pues, debemos ser de los países latinoamericanos que tenemos más etnias originarias, más allá de la cantidad por etnia que haya, y más allá de las etnias muertas, masacradas como los Selknam, ni hablar. Ahí es un capítulo más aparte, todavía dejo el otro. Entonces, lo que a mí me preocupa en este tema, particularmente, con esto termino y le doy el paso a Fernando, el paso, tiene que ver con ampliar la mirada, ¿ya? Si ustedes quieren decirlo así, orientalizarnos, porque son parecidas más a las culturas del Viejo Oriente o del Lejano Oriente, mejor dicho, las de las etnias originales, las cosmovisiones, para decirlo en pocas palabras y tratar de ser didáctico. Entonces, ¿por qué no abrimos nuestra mente? ¿Por qué no nos occidentalizamos, palabra difícil, un poco más? Y ahí podríamos tal vez empezar a entender el tema. Ahora, lo que aportaba Mauricio está clarísimo. Y si hablamos de elementos, tenemos el elemento de las forestales, el elemento del narcotráfico y el elemento de eventuales mafias de servicios, como el mismo Mauricio lo graficaba. Ya, Fernando, por favor, ¿qué nos cuenta usted desde su perspectiva siempre tan profunda y tan sabionda, ¿no? En serio, lo digo muy en serio. Oye, mira, Javier, yo quisiera señalar varias cuestiones. Lo primero es que yo creo que no tenemos que tener temor a reconocer que Chile es un Estado plurinacional, y donde hay clara presencia de distintas nacionalidades, porque hay diversidad de culturas, diversidad de lenguaje, diversidad de conocimientos religiosos que se expresan en los pueblos originarios y que por tanto dan la característica de esos pueblos de nación. A mí no me preocupa ese reconocimiento, sino que más bien yo creo que ese reconocimiento es un primer paso para construir efectivamente paz social en nuestro país. No voy a referirme porque sería muy largo, pero me parece importante decir que el presidente Elwin negoció el nuevo imperial
junto con los pueblos originarios, para que pudieran respaldarlo en esta contienda, digamos, para ser elegido presidente de la República después de la dictadura cívico-militar, el compromiso con ellos para sacar una ley que reconociera sus derechos. Como usualmente todo se hace a media, salió la ley indígena. Y la ley indígena no hacía otra cosa que reproducir en esta norma un modelo que era atentatorio en contra de los intereses y los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué razón? Porque la ley indígena lo que hace es reconocer la propiedad indígena de individuos, no de comunidades. Entonces, a cada individuo le entrega su título de dominio y con esto reproduce un modelo de propiedad que es del hombre blanco. El modelo de propiedad de las comunidades indígenas es que la propiedad es comunitaria. Por lo tanto, yo no soy dueño, sino que somos dueños y establecemos formas para distribuir esa tierra de manera que se resulte equitativa. Nada de eso hay en la ley indígena. Por lo tanto, hay una primera cuestión allí que apunta a algo que es de la esencia de los pueblos originarios. Los pueblos originarios, en su esencia está la Pachamama, la madre tierra. La tierra no tiene para los pueblos originarios el valor que tiene para el hombre blanco. Para nosotros, la tierra en definitiva es una mercancía. Si tenemos una tierra, mañana llega una inmobiliaria y nos dice, ¿sabe qué? Tome 800 millones, nos vamos, pero corriendo a firmar las escrituras porque nos interesa que esa mercancía nos reditúe. Pero para los pueblos originarios eso no es así. Y por eso en Colombia, hoy día, siguen asesinando a líderes indígenas que se oponen sistemáticamente a que ingresen a sus tierras las mineras, por ejemplo, o las petroleras, por ejemplo. Lo que podría significar para esos pueblos originarios mucha plata. Pero ellos prefieren hacer una opción por la Pachamama y por su forma particular de vivir y de entender cómo se construye la vida. Yo creo que nosotros tenemos que hacer ese ejercicio por dos razones. Primero, por una razón moral y segundo, por una razón política y jurídica. ¿Por qué por una razón moral? Porque en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando el Estado de Chile va, a comillas, a pacificar la Araucanía, los pueblos mapuches eran dueños de 5 millones de hectáreas. Hoy día, con suerte, alcanzan a las 500.000 hectáreas. Es decir, le robaron el 90% de su tierra. ¿Quién le robó el 90% de su tierra? El hombre blanco, representado por el Estado de Chile. Y eso fue a sangre y fuego. Por lo tanto, hay un deber moral de reparación de los pueblos originarios, no solo el pueblo mapuche, pero en este caso estoy poniendo el ejemplo del pueblo mapuche. El pueblo mapuche había hecho antes acuerdos y tratados con los gobiernos de Chile y con los españoles, en que habían reconocimiento de sus tierras. ¿Ya? Los títulos de merced, por ejemplo, que son una expresión de eso. Pero el tema jurídico es otro. El Estado de Chile se ha comprometido con el derecho internacional para respetar los derechos de los pueblos originarios. Y se ha comprometido a través de tratados, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que no hace otra cosa, en distintos artículos, de obligar al Estado de Chile a reconocer la propiedad de los pueblos originarios respecto de sus tierras. Ese es un tratado, es una ley en Chile. El Estado tiene la obligación jurídica de cumplirla y no lo hace. Entonces, la solución es relativamente sencilla en términos de que hay que tomar la decisión política de ponerse serio frente a las obligaciones internacionales y cumplirlas. Pero no solo ese tratado, existen otros tratados, por ejemplo, dos más. El Tratado de Derechos Políticos y Civiles y el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
tienen un artículo 1 que es igual. Y en ese artículo 1 que hacen, se reconoce la soberanía, la autonomía, la libre determinación de los pueblos. Por tanto, también nos obliga respecto de pueblos, en este caso pueblos originarios, para que ellos puedan desarrollar su vida acorde a como ellos quieran desarrollarla. Dentro del Estado de Chile, si no se trata de construir otro Estado, pero dentro del Estado de Chile hay que generar el espacio para que esos pueblos puedan tener su propio desarrollo de vida. La Constitución de 1991 de Colombia lo que hizo fue justamente hacer esto, reconocer la propiedad indígena, reconocer la gobernanza indígena y reconocer el derecho propio de los pueblos originarios. Por lo tanto, los pueblos originarios tienen sus jueces, sus propios jueces. Ellos juzgan a su, no la Corte de Apelaciones, no el primer juzgado laboral o el primer juzgado de familia, no, sus propios jueces, de acuerdo a sus normas, su propia gobernanza. ¿Y el Estado qué hace? Pone los recursos que antes ponía, no sé, en el alcalde o en la alcaldía, los pone en las gobernanzas indígenas. Y titula las tierras, es decir, mire señor, aquí están, no sé, hace 500 años, bueno, ahí está su título de dominio a nombre de la comunidad indígena Inca, por ejemplo, que es uno de los pueblos originarios de Colombia con los cuales yo he tenido contacto y he conocido sus tierras, y ellos tienen el título de dominio, así como nosotros tenemos el de nuestra casa. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede. Hay países con más conflictos que nosotros, como Colombia, que lo han hecho y que han podido solucionar el problema indígena. No es la panacea, pero se puede solamente respetando el derecho internacional, respetando los tratados que son ley de la República y que obligan jurídica y moralmente al Estado de Chile. Muchachos, ha pasado más de 1 hora y media y se ha pasado volando. Estoy segurísimo, de que quienes nos siguen y nos vayan siguiendo en el futuro, porque este capítulo lo pueden ver en cualquier momento, obviamente lo pueden reproducir en cualquier momento de la línea de tiempo, les va a aportar mucho, ¿verdad? Porque los temas son todos potentes y por supuesto que imposibles de dejar hasta ahí, en el sentido de que los podemos retomar desde otra perspectiva, etcétera, más adelante, obvio que sí. Pero bueno, para no cansar más a nuestros auditores, porque sí, aprendieron mucho, y cuando uno aprende mucho, por ejemplo, le da apetito. Tiene que ir a reponer energía, ¿cierto? Mientras nosotros hacemos un último brindis aquí en el Barlovento, estuvieron picantes los aderezos del el picoteo, ¿eh? Y Mauricio quiere agregar una cosita al final, ya cuando ya llevamos más de 1 hora y media. Sí, sí, corto, gracias. Es que sabes lo que pasa, que este es un tema apasionante. Yo voy a dejar solamente las preguntas planteadas, porque en definitiva es una necesidad de solucionar el problema. El tema de que esto es una responsabilidad del Estado chileno y el Estado chileno no lo ha resuelto. Entonces es el tema cómo se hace, cómo se hace para que el próximo presidente de Chile o presidenta de Chile tome conciencia e impulse el tema, porque en realidad un presidente, depende del régimen y depende de cómo funciona el sistema, tiene que ser apoyado por el poder legislativo, por, ¿no es cierto?, los otros poderes, a veces incluso hasta fácticos que existen, como para que esta cuestión resulte, digamos, porque el sartén, el mango del sartén lo tenemos, siguiendo la lógica de Fernando, lo tenemos los chilenos, digamos. El sartén lo tenemos, el mango del sartén lo tenemos los chilenos. Entonces hay que terminar de convencer a esa gente que tiene el poder de tomar decisiones que realmente solucionen el problema. Y no lo chutee, digamos. O sea, ¿cómo va a ser tanto el poder de 2, 3, 4 grupos económicos que los hace temblar y deja en crisis el tema? ¿No es cierto? Bueno, tendrá que buscar la solución al problema. Yo solamente quiero dejar planteado la posibilidad para más adelante, ojalá a través de este programa, a ver si logramos que
que Fernando pueda hacer alguna exposición y llamamos a, entre comillas, un curso, para que la gente que quiera aprender sobre el conflicto mapuche lo pueda hacer, haga preguntas y Fernando haga un curso de un día, de 2 días, sin costo obviamente, porque él tiene esas capacidades, le gusta el tema, sabe, y lo puede hacer, le gusta. Entonces, claro, porque uno queda con gusto poco, uno tiene una visión del tema. Bueno, para el programa... Casi Fernando termina convenciéndome. Aún no me ha convencido, aún no me convence, pero va por ahí, digamos. Entonces podría llegar a ser. Podría llegar a ser. Eso. Pero digámoslo, ¿eh? Se me puso argentino, digámoslo. Para el programa es bueno que haya pasado esto. Es bueno que sí, si es que la gente quedó con gusto a poco. Y la idea de Mauricio se archiva en el buen sentido, no en el sentido de patearla y chutearla hacia adelante. Yo quisiera agregar un solo verbo, nada más. Para alguno de los grupos económicos que nos pueda estar viendo o alguien que trabaje para los grupos económicos y les pueda soplar al oído esta palabra, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Asumir. Gran verbo. Asumir. Ya pues, Barlovento. En un bar de Valparaíso, Fernando, Mauricio, Augusto y Helmut estuvieron conversando como parte de la sociedad chilena, de la ciudadanía del pueblo chileno. Y en buen chileno, de la gallá. ¿Por qué no empezar a usar, no coprolalia, pero sí palabras del folclore nuestro, que es importante porque es el alma nacional también? Ya, pues nos vemos en otro Barlovento. Hasta siempre. Chao Fernando, chao Mauricio, chao Augusto. Y bueno, que lo pasen fantástico y nos encontramos la próxima semana en lo que a grabación del capítulo se refiere, y se van juntando en canales, en el canal de YouTube, en chileciudadanos.cl y en la fanpage de Chile Ciudadanos, ¿cierto? Así es. De Chile Ciudadanos, con ese. Sí. Y de esas 3 maneras nos pueden escuchar, compartan además, y pregunten, y participen, e interactúen. Ya, hasta la próxima, para conversar sobre las cosas que el viento ni cantando se llevó. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos, Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Lo que el viento no se llevó. Barlovento.